La mujer de un respetado agente de policía fue asesinada en su casa, pero el móvil no estaba claro. El crimen se resolvió más de una década después, cuando una unidad de casos sin resolver le dio un nuevo enfoque al caso y encontró pruebas en una llamada que previamente se había pasado por alto. Necesito a Helps, tío. ¿Cómo dice Help? ¿Ayuda? Espere un momento. Crímenes imperfectos. La mayoría de vecinos de la pequeña localidad de Springboro, Ohio, conocían a Jim y Vicky Barton. Jim era teniente de la policía local y tenía una carrera muy prometedora por delante. Muchos creían que terminaría convirtiéndose en jefe de policía. Siempre había sido muy concienzudo, muy profesional, muy afable y muy previsible. Su mujer, Vicky, era enfermera jefe en el hospital de la localidad. Le encantaba su trabajo y era muy compasiva. Era muy buena en su trabajo y le encantaba lo que hacía. Una noche después de trabajar, Jim volvió a casa y encontró todo patas arriba. Su mujer estaba en el suelo del dormitorio. La habían matado a disparos. Policía, ¿qué emergencia tiene? Acaban de matar a mi mujer, creo. ¿Dónde está? Está... Soy el teniente Barton. Tenía una almohada sobre la cabeza y no respira. Y está desnuda. No sé qué está pasando, pero manden a alguien aquí. Ahora mismo lo comunico. Lo único que quería era llegar allí cuanto antes. Me pasaban muchas cosas por la mente, ya que Jim también era policía. ¿Habría intentado alguien hacerle daño a él o a su familia? Cuando llegó la ambulancia, el personal sanitario declaró el fallecimiento de Vicky. Le habían disparado 3 veces en la cabeza a modo de ejecución. Me pareció muy extraño. 2 disparos detrás del oído. Era muy raro. Nunca llegamos a entenderlo. ¿Se habrían ensañado con ella? No sabemos bien por qué lo hicieron. El móvil no parecía el robo. Las joyas de Vicky seguían en su dormitorio y la colección de armas de Jim estaba revuelta, pero no se habían llevado nada. Los investigadores no encontraron huellas dactilares sospechosas en la vivienda. Comprobaron todas las paredes, toda la casa, y nada. Incluso el dormitorio. Y nada. En la autopsia, el forense determinó que el arma homicida había sido una de calibre 22. También encontró pruebas que demostraban que durante el ataque habían abusado sexualmente de Vicky y también la habían mordido. Recogimos muestras de esta zona, tomamos muestras de saliva y con esa saliva pudimos obtener ADN de la persona que la había mordido. Este ADN no coincidía con ninguno de los ADN de las bases de datos de delincuentes. Como precaución, los investigadores también compararon el ADN con el del marido de Vicky, pero tampoco coincidía. ¿Quién quería hacerle daño? Era una mujer encantadora. Se llevaba bien con todo el mundo. El día del asesinato, Vicky llamó a su marido para decirle que un hombre joven había ido a pedir ayuda porque el coche se le había quedado sin gasolina. A Jim no le gustó eso y le preguntó, ¿y tú qué has hecho? Espero que le hayas apuntado con una pistola a la cabeza. Y ella respondió, no pasa nada, Jim, solo quería gasolina. Ha sido muy educado. Le he dado un poco de gasolina y se ha ido. ¿Era posible que el hombre que fue a casa de los Barton fuera el que cometió el asesinato? Podría haberlo planificado todo así. Vicky y Jim podrían haber sido sus objetivos, o quizás los habrían elegido al azar. No me gustan las conclusiones precipitadas, pero digamos que no me gustó lo que vi. Vamos a dejarlo ahí. El asesinato estilo ejecución de Vicky Barton, la mujer de un teniente de policía,
conmocionó a la pequeña localidad de Springboro, Ohio. Estamos hablando de una mujer que fue asesinada en su casa a plena luz del día, en el condado de Warren. Salió en todas las noticias. Era el campo donde la gente va a alejarse de todo lo malo. Así que salió en todas las noticias. La policía tuvo que plantearse que alguno de los detenidos por Jim Burton podría haberse vengado de él así. Nunca habían asesinado a nadie relacionado con un agente de policía en este condado, por lo menos que yo recuerde. Habían matado a algunos agentes, pero nunca habían asesinado a ningún familiar. Los investigadores comprobaron los expedientes de todos los expresidiarios relacionados con Jim, pero no llegaron a ninguna parte. Pasaron los días, las semanas y no aparecía más información. Al año del asesinato de Vicky, el caso seguía sin resolverse. Se trabajó exhaustivamente en el caso, sobre todo porque se trataba del asesinato de la mujer de un agente de policía, y examinaron todas y cada una de las pistas. Jim Burton pasó página en su vida. Le dije que me llamara si alguna vez necesitaba hablar con alguien que conociera a su mujer. Y entonces me pidió mi número de teléfono. Lo apuntó y me dijo que me llamaría. Y lo hizo la noche siguiente. 15 meses después del asesinato de Vicky, Jim se casó con Mary Ann Lacey, una amiga de la infancia de Vicky y dama de honor en su boda. Pero el matrimonio no fue bien desde el principio. A los pocos meses, Mary Ann empezó a notar en él un extraño comportamiento. Según ella, pasaba horas solo en el sótano a oscuras. Era muy callado y nunca sabía qué estaba haciendo. Y eso me hacía sentir mucha desconfianza. Después de 17 meses, la pareja se divorció. Mientras tanto, los investigadores siguieron buscando al asesino de Vicky. Era algo que seguía atormentando a toda la comunidad. Era un misterio aterrador y obsesionante, ya que se trataba de una persona respetada y querida. Así que había que resolverlo. Entonces, 4 años después del asesinato, la policía dio con la primera pista. Gary Henson, un ladrón de poca monta, fue detenido por tráfico de drogas. Durante el interrogatorio policial dijo que sabía algo del asesinato de Vicky Burton. Se desmoronó y empezó a llorar delante del detective y dijo: sé algo que tengo que decirle. Dijo que su hermano había participado en el asesinato de la mujer del policía. El hermanastro de Henson, William Phelps, se lo había contado todo. Según Phelps, tenía que ser solo un robo, pero su cómplice, que posiblemente estaba drogado, perdió el control, abusó sexualmente de Vicky Burton y la mató. Los investigadores averiguaron que William Phelps no fue a trabajar el día del asesinato de Vicky. Y por desgracia, no fue posible interrogarle. Phelps se había suicidado solo 3 meses después del asesinato de Vicky Burton. Actuaba de forma muy extraña. Llegó a pasar por una etapa paranoica. Dormía con una pistola, cerraba todas las ventanas y ponía trampas por fuera a modo de alarma por si acaso iban a atacarle. Después del homicidio, empezó a actuar como si tuviera mucho miedo. Y según Gary Henson, Phelps nunca reveló la identidad de su cómplice. De la información facilitada por Gary Henson, la policía mandó exhumar el cuerpo de su hermano Will Phelps para determinar si el ADN del cuerpo de Vicky era el mismo. El patólogo forense Lee Lehman buscó ADN de Phelps en su dentadura. Le extrajimos algunos dientes en busca de ADN, porque las células dentro de los dientes están bien resguardadas por materiales bien resistentes como el esmalte. Y no se contaminan por las bacterias ni la putrefacción. El ADN de Will Phelps no coincidía con la saliva del cuerpo de Vicky Burton. Y el ADN de Gary Henson tampoco. Tenemos pruebas que demuestran que estuvo en la cárcel durante el homicidio. Es imposible que fuera él. Otro callejón sin salida.
Me levanté y me fui a dar un largo paseo. De hecho, salí de la oficina y estuve conduciendo un rato pensando, ¿qué hacemos ahora? Pasaron otros 4 años. Pero entonces, una unidad de casos sin resolver reabrió la investigación del asesinato de Vicky Barton. Estaban particularmente interesados en un comentario que había hecho Jim Barton a un compañero en la escena del crimen. Me dijo, la han matado, tío. Esos asesinos cabrones la han matado. Pero ¿cómo sabía Jim Barton que hubo más de un asesino? No se habla en plural a menos que sepas que hay más de un implicado. Ocho años después del asesinato de Vicky Barton, la jefatura de policía del condado de Warren formó una unidad de casos sin resolver específicamente para reabrir la investigación. Empezaron escuchando la llamada a la policía que Jim Barton hizo tras encontrar el cuerpo de su mujer. Estoy mirando el resto de la casa. Todas mis cosas están desperdigadas. Necesito a Phelps, tío. ¿Cómo dice? ¿Help? ¿Ayuda? Espere un momento. Empezamos a darnos cuenta de que había algo más. Dijo que necesitaba ayuda, help en inglés, o que necesitaba a Phelps. Necesito a Phelps, tío. Un confidente identificó a William Phelps como uno de los 2 hombres implicados en el asesinato de Vicky Barton. Y al parecer, el marido de la víctima mencionó el nombre de Phelps en la llamada a la policía. Oh, tío. Necesito a Phelps, tío. Jim Barton, que seguía siendo teniente de policía de Springboro, insistía en que dijo help. Según él, no conocía a nadie llamado Phelps. Ya estaba llamando, así que no tenía que pedir ayuda. Y además, la palabra que se oía era Phelps. Para averiguar lo que Jim Barton decía en esa llamada, los investigadores recurrieron al Dr. Robert Fox, lingüista y experto en fonética acústica de la Universidad del Estado de Ohio. El reconocimiento de voz es una ciencia. Invertimos mucho dinero en ello, pero no hay nada como el oído humano y el sistema perceptual de los hombres para comprender el lenguaje. En parte porque los hombres hablamos y escuchamos y hay una conexión muy grande entre una cosa y la otra. Le pidieron al Dr. Fox que determinara si Jim Barton había dicho Phelps o help. Y para eliminar posibles prejuicios, no le dijeron más que eso. Policía, ¿qué emergencia tiene? Acaban de matar a mi mujer, creo. ¿Dónde está? Está... Soy el teniente Barton. El Dr. Fox desglosó la llamada en ondas, en imágenes visuales que detallan la energía y la cadencia de la voz. Estaba particularmente interesado en 2 grupos de sonidos: las vocales, que son suaves, y los sonidos fricativos, que son más fuertes. Entre los sonidos fricativos está la F como en Frank. Y lo interesante es que en esa llamada, una de las dudas es si dijo una F de Phelps o franja, o fila, o si dijo una H, lo cual habría indicado que dijo help. Necesito a Phelps. Necesito a Phelps. El Dr. Fox utilizó un programa informático para realizar un análisis de espectro de los sonidos asociados con letras independientes en la grabación. Aislé una serie de Fs de la voz del señor Barton y comparé esas Fs de una forma sistemática. También aislé la voz del señor Barton diciendo varias Hs y la comparé con los sonidos fricativos. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito a Phelps. Necesito a Phelps. Cuando analizó la parte clave de la cinta, que eran solo 2 segundos y medio, los resultados fueron claros. Necesito a Phelps, tío. Barton había pronunciado una F, como en Phelps. Necesito a Phelps, tío. No estaba diciendo otra cosa. No estaba pidiendo ayuda. Necesito a Phelps, tío. He de admitir que esta grabación de la policía ha sido la más clara que he tenido que analizar. Fue muy fácil de entender y muy fácil de analizar.
Y el análisis de la grabación mostró algo inesperado. Jim Barton estaba moviendo cosas mientras hablaba por teléfono. Teniente Barton, le oigo de fondo. No debió hacer eso. Pueden ser pruebas. Y él es un profesional. Sabía que no tenía que tocar ni manipular nada de la casa. ¿Tuvo algo que ver con el robo de su casa ese día? No, nada. ¿Tuvo algo que ver con el asesinato de su mujer ese día? Nada. Jim Barton seguía manteniendo su inocencia e incluso accedió a someterse a una prueba de polígrafo. No superó la prueba. Cuando se dio a conocer la posible implicación de Barton, una camarera local declaró que vio a Jim Barton y a William Phelps juntos en su restaurante. Vio a Jim Barton hablando con Will Phelps. Jim Barton negó conocer a Will Phelps, pero según la camarera, habían estado juntos. 10 años después del asesinato, Jim Barton fue detenido y acusado por su complicidad en homicidio involuntario. El confidente de la policía, Gary Henson, reveló una información que hasta ahora había mantenido en secreto. Contó a nuestros investigadores que Jim Barton se había puesto en contacto con su hermano y que le había dicho: quiero asustar a mi mujer. ¿Podéis robar en la casa para asustarla? Pero, ¿por qué quería Jim Barton asustar a su mujer? Cuando se supo la respuesta, nadie, ni siquiera los amigos de Jim, podían creerlo. Los investigadores se preguntaban por qué Jim Barton, policía desde hacía 15 años en Springboro, contrataría a unos delincuentes para intimidar y asustar a su mujer Vicky. Entonces recordaron que Jim Barton había hecho campaña para conseguir el puesto de jefe de policía. Pero para conseguir ese puesto, tenía que vivir dentro de los límites de Springboro. Y al parecer, Vicky no quería irse de su finca de más de 4 hectáreas, situada a las afueras de la ciudad. Lo hizo por eso. Quería asustar a su mujer para que se fueran de la granja e irse a la ciudad para conseguir el puesto de jefe de policía. Jim quería asustar a Vicky y contrató a esos hombres para que fueran a asustarla. Por algunas declaraciones que oí referentes al caso, creo que pagó a esos hombres para que la dispararan a Vicky por encima de la cabeza. Denunciar el crimen, pero según los expertos, farfulló algo que le incriminaba. Parecía que hablaba consigo mismo. Estoy echando un vistazo en el resto de la casa. Todas mis cosas están desperdigadas. Dios, necesito a Phelps, tío. ¿Cómo dice? ¿Help? ¿Ayuda? Espere un momento. William Phelps se suicidó 3 meses después del asesinato de Vicky, posiblemente por su implicación en el caso. No dejó nunca nota escrita y su mujer se preguntó durante muchos años qué ocurrió y por qué se suicidó. Curiosamente, Jim Barton se trasladó a Springboro al poco de morir Vicky. Pero nunca consiguió su sueño de convertirse en jefe de policía. Le denegaron el ascenso hasta en 3 ocasiones.
Antes del juicio, a Jim Burton le ofrecieron un acuerdo extrajudicial para que identificara al cómplice de Phelps. Pero no aceptó. Siguió insistiendo en que no sabía nada del crimen. Es difícil saber qué sabe Jim Burton. Hubo un momento en que pensamos pedirle que nos ayudara a averiguar quién fue el cómplice, una vez que acabara todo esto, todas las apelaciones, etc. Pero no es posible todavía. Jim Burton fue condenado por su complicidad en el asesinato de su mujer. Su condena fue a 15 años de prisión. De no haber sido por las pruebas forenses a las que se sometió la llamada de Jim, puede que el caso no se hubiera podido resolver. Jim Burton está donde tiene que estar. Es extraño porque es un policía, pero las cosas son así. Se cometió un crimen y se ha hecho justicia. Son profesionales. Y cuando se es un profesional, las cosas son muy simples. Nadie sale impune de los crímenes. No importa qué uniforme se lleve.